Hola, buenas tardes. Bienvenidas a su primera clase asincrónica. Estamos en el módulo de atención al usuario. En la última clase pues ya habíamos repasado lo que eran los conceptos y el glosario principal de lo que es un servicio de información de atención al usuario. Para este escenario lo que vamos a hacer es ya profundizar mucho más en lo que es un servicio de información de atención al usuario. Vamos a contextualizarnos en qué es un servicio de atención al usuario, ¿cierto? Vamos a ver, a mirar todo el tema de normatividad que tiene un servicio de información de atención al usuario y con base en eso pues vamos a realizar una actividad final porque la idea que tiene digamos que el grupo académico con el inicio de estas clases a través de o a través de las videos clases es que podamos validar los conocimientos que obtuvimos durante la sesión, ¿cierto? No sé si esto también es, creo que en general la primera clase que ustedes van a tener de este tipo. La idea es que podamos, digamos que llegar a un acuerdo frente a cómo lo están tomando ustedes, cómo les parece la pedagogía, la dinámica, porque evidentemente pues cambia todo el concepto, ¿cierto? No es lo mismo que ustedes me puedan hacer preguntas en vivo, en directo, a que después sean pues a través de un correo electrónico, seguramente o a través de Classroom. Sin embargo, la idea es que optimicemos este recurso. Yo les voy a mandar una presentación en la que les voy a integrar como lo que hubiera escrito en el tablero, ¿cierto? Basados en eso, pues ustedes deberán responder un cuestionario que yo voy a dejar para que lo diligencien al terminar de ver este video. Y de esta misma manera podemos llegar a socializar posteriormente en otro tipo de actividad todos los conocimientos adquiridos y pues validarlos por supuesto, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, pues lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Es recordar qué es el sistema de información de atención al usuario. Como yo se los he dicho, la síntesis de este sistema o de este plan es SIAU, SIAU, Servicio de Información de Atención al Usuario. Pues bueno, resulta que esta es una iniciativa, ¿cierto?, elaborada por el Ministerio de Salud que tiene como finalidad fortalecer la calidad de los servicios de salud, ¿cierto? Digamos que cómo se profundiza en un servicio todo lo que es el tema de calidad, pues se profundiza a través de conocer las percepciones que tuvo el usuario del servicio que le prestamos, ¿cierto? Regularmente sucede que los usuarios son muy buenos o somos muy buenos para quejarnos y regularmente muy malos para felicitar o para proponer, ¿cierto? La idea es que a través del servicio de información de atención al usuario lo que se busca es que el paciente o quien nos visita también sea un proponente de nuevas formas de atención, ¿cierto? De cómo mejorar este sistema de atención. Basados en eso, pues el Ministerio de Protección Social configuró una serie de medidas para que esto se pudiera hacer, ¿cierto? En esa configuración, lo que hizo fue que propició una iniciativa con el fin de fortalecer todos los servicios de salud. ¿Y cuál es el eje fundamental o la base fundamental de este servicio de información y atención al usuario? Pues es suministrar a los usuarios la opción de poder presentar sus quejas, sus reclamos, sus solicitudes y sus sugerencias a través de este sistema que puede tener muchas formas de presentación. O sea, no únicamente el usuario tendrá que escribir, no únicamente el usuario tendrá que dirigirse a alguien. Habrá muchas formas en las que el usuario podrá, ¿cierto?, llegar, digamos que a proponer o a expresar sus diferentes sentimientos frente a la atención. Ya lo habíamos hablado en varias clases, ¿cierto?
Y la idea es que el usuario siempre tendrá una percepción, y lo hablamos sobre todo en la última clase, y es qué tan beneficioso es dar de más a veces con el usuario, porque posteriormente podemos llegar a estar requiriendo del usuario ese de más siempre en cada atención. Entonces, para eso es muy importante que nosotros tengamos unas bases claves sobre cómo nuestro servicio de información de atención al usuario, hasta dónde debemos llegar con el servicio de atención al usuario, y no ir más allá en cuanto a que después esto se nos vuelva un requerimiento por parte del usuario, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener claro en este concepto es que las iniciativas deben ser propuestas por el servicio de información o por quien lidera el servicio de información de atención al usuario, ¿cierto? Basados en eso, pues tenemos que ser claros en que existe un marco legal, ¿cierto? Y es dando cumplimiento al decreto 1757 del 94, que reglamenta cuáles son las modalidades de participación social en la prestación de servicios de salud, ¿cierto? Basados en eso se crea la Oficina de Atención al Cliente, que entre otras también debe contar con una línea telefónica que garantice el recurso humano necesario para atender, sistematizar y canalizar los requerimientos, ¿cierto? Esto que garantiza que también se implemente el sistema de información y que haya un control de calidad basados en todo lo que es el tema de atención al usuario, ¿cierto? Entonces, en estos primeros 20 minutos de clase, ¿qué es lo que vamos a detallar? Vamos a detallar cómo el servicio de información de atención al usuario, ¿sí? Tiene unas características importantes, se crea bajo una normatividad legal, no es simplemente que yo, voy a ver si monto el servicio de información de atención al usuario en mi IPS o en mi EPS o en mi institución prestadora de servicios, sino que yo debo garantizar por normatividad, por ley, que efectivamente contemos con este servicio de información de atención al usuario. O sea, es un decreto, ni siquiera es un plus que yo debo ofrecer. No, es una necesidad que se crea a partir de un decreto que dio el ministerio. Por eso es supremamente importante que ustedes se apeguen a la norma, ¿cierto? Y que tengan muy en cuenta la norma en el momento de protocolizar todo lo que es lo del servicio de información de atención al usuario. Básicamente y obviamente, esto irá teniendo, digamos que ciertos cambios, porque la normatividad en salud está en constante cambio. ¿Por qué? Porque cada día es más exigente, ¿cierto? Encontramos que los pacientes o nosotros como usuarios todos los días tenemos una necesidad distinta, todos los días aportamos una necesidad distinta. Entonces, basados en eso, pues tenemos que ser muy conscientes que la normatividad nos impone ciertos requisitos que debemos cumplir mínimamente, ¿cierto? De ahí para allá tú puedes ofertar, o en la IPS se pueden ofertar diferentes plus en el sistema de información de atención al usuario, pero como ya se los he repetido, teniendo en cuenta hasta dónde voy a llegar yo y qué voy a comenzar a darle más al usuario, que después no se me vuelva un requerimiento y una posible insatisfacción porque no lo estoy prestando. Entonces, teniendo como base eso, es importante también entender que los servicios de información de atención al usuario tienen unas características básicas, y es que se canalizan a través de tres medios, ¿cierto? Regularmente, ¿cuál sería el primer medio por el que yo canalizo el servicio de información y atención al usuario? Pues evidentemente el primero sería la atención personalizada, ¿cierto? La atención personalizada porque básicamente el usuario siempre se queja, es a través de sus comentarios y de la forma en la que él tiene de expresar sus insatisfacciones, que es verbalmente, ¿cierto? Muchas veces también expresamos nuestras insatisfacciones de manera gestual, pero para que sea validada en un servicio de información de atención al usuario, pues tendrá que ser expresada de una manera verbal, ¿cierto? Y esa expresión verbal se da a través de la atención personalizada, que ya la iremos a profundizar más en un segundo espacio.
En segunda medida tenemos todo el tema de encuestas de satisfacción. ¿Cómo canalizo yo también la información de cómo estamos o cómo se está sintiendo el usuario atendido? Pues a través de la encuesta de satisfacción, que es una encuesta que yo tendré que tener disponible y que será un insumo para mí, para yo poder conocer qué siente el usuario, qué necesidades tiene, qué cree que deberíamos mejorar, en qué se siente satisfecho o en qué le puedo aportar, ¿cierto? Entonces, a través de la encuesta de satisfacción, pues nosotros podemos llegar a capturar mucha información que sería en todo momento un insumo para generar mejoras en el tema de atención, ¿cierto? Pasando de la atención personalizada, llegaríamos a lo que son las encuestas de pasando de las encuestas de satisfacción, pasaríamos a otra parte que es el buzón de sugerencias, ¿cierto? En el buzón de sugerencias es muy importante tener en cuenta que el usuario pocas veces se anima a escribir la percepción que tiene o la insatisfacción que tiene o la alegría que siente por el buen servicio que le están prestando. El usuario no es dado a escribir ese tipo de cosas, sino a generar un voz a voz, ¿cierto? Que puede ser negativo o que puede ser positivo. En la mayoría de los casos, cuando se genera un voz a voz, es decir, que el usuario va y cuenta su historia y su mala experiencia, es eso, una mala experiencia. Pocas veces el usuario siente que debe contar lo positivo que le ocurre en una IPS o en un servicio de atención en cualquier entidad de salud, ¿cierto? Entonces, basados en eso también, cuando estamos utilizando el buzón de sugerencia como un insumo de información para el servicio de información de atención al usuario, tenemos que incentivar en los usuarios que utilicen el buzón de sugerencia, porque si no, eso nos se va a volver ahí un cajón más en la sala de espera o en la sala de recibo de los pacientes, en el área de recibo de los pacientes, en el área de admisiones, y nunca vamos a tener un insumo real para poder determinar en qué servicios estamos muy bien, en qué servicios estamos regular o en qué servicios regular estamos realmente rajados, ¿cierto? Básicamente, por eso es muy importante que ustedes también cuando decidan que este va a ser uno de los insumos por los cuales ustedes van a alimentar su servicio de información de atención al usuario, validen constantemente cómo se está comportando el insumo. Es decir, si me están, si tengo un insumo por lo menos semanal de una solicitud en el buzón de sugerencias, ¿cierto? De uno de los formatos diligenciados, porque ya vamos a ver más adelante que también nosotros tenemos que generar un formato específico para poder que los usuarios dejen ahí redactadas sus quejas, sus reclamos, sus solicitudes o sus felicitaciones, ¿cierto? Entonces, basados en eso, es muy importante que ustedes también verifiquen cómo se les está comportando el insumo, que de verdad tengan información con la cual trabajar en la atención al usuario, ¿cierto? Este es un punto neurálgico al que debemos ponerle mucho cuidado, al que debemos hacer trazabilidad, como yo se los he dicho, uno tiene que saber escoger muy bien el personal de información de atención al usuario. Y si uno, dentro de su perfil profesional, considera que definitivamente ese no es su campo, porque es poco tolerante, porque realmente tiene una baja capacidad de percepción de las necesidades del paciente, lo mejor es que usted nunca se postule para un servicio de información de atención al usuario, ¿cierto? Eso es fundamental, que usted aprenda a, de- a detectar sus fortalezas, ¿cierto? O a definitivamente también detectar que esa no es una de sus grandes fortalezas, sino que es uno de sus puntos de quiebre. Porque usted en ese momento no es más que la imagen de la empresa, usted es la imagen de esa compañía. Y si usted no está prestando un buen servicio al usuario, usted está dañando la imagen de la compañía. Usted en ese momento no es Sebastián Hernández, no es Adriana X, es simplemente la empresa. Entonces, por eso es importante que usted también tenga muy claro cuál es su perfil, ¿cierto? Porque si usted
no tiene el perfil para atención al usuario, va a generar una insatisfacción, ¿cierto? Que por último en lo que va a detonar es que la gente decida no tomar los servicios, que ponga quejas con el asegurador, por ejemplo, y usted tenga pérdida de contratos y todo esto desencadene una crisis en la empresa. Entonces, ojo con las personas que trabajan en el servicio de información y atención al usuario, que sean personas hábiles en la atención al usuario. ¿Cierto? No todos tenemos esa capacidad. ¿Cómo detecto yo esa capacidad? Hay personas que son más empáticas, ya tenemos claro que es la empatía, ¿cierto? Personas que son mucho más empáticas, hay personas que son mucho más amables, ¿cierto? Y hay personas que tienen un mejor lenguaje corporal, hablamos también de la corporalidad y más adelante lo vamos a profundizar en nuestras clases. Ojo, importantísimo, lo que yo les decía, inclusive la presentación personal hace o se conjuga para que el usuario se sienta bien atendido. Cosas tan externas que no tienen nada que ver con el proceso real de la atención del paciente o del usuario hacen que nosotros podamos tener una variable en un indicador de satisfacción, ¿cierto? Porque yo puedo tener muy buena capacidad de atención, pero tampoco de atención frente a que soy muy querido, muy amable, pero no tengo una capacidad de escucha asertiva, no soy capaz eh, de tomar muy bien la información, de procesar muy bien la información en tiempo real de lo que me está entregando el usuario. Y por ejemplo, lo hago repetir, o soy distraído, usted es distraída. Entonces, ojo con eso, porque eso va a desencadenar una insatisfacción. Entonces, básicamente, ¿qué repasamos en este momento? Repasamos primero que el Servicio de Información y Atención al Usuario es una iniciativa elaborada por el Ministerio con carácter obligatorio para nosotros como prestadores de servicios de salud y para los aseguradores, que fuera de eso tiene una normatividad a la cual hay que darle cumplimiento, ¿cierto? Y la cual implementa cómo son las modalidades de la prestación del servicio de información y atención al usuario. Y por último, establece unas características del servicio de información y atención al usuario, que ya las dejamos muy claras. Entonces, está la primera, la atención personalizada. La segunda, la encuesta de satisfacción. A través de la encuesta de satisfacción se miden varios ítems de calidad, pero hay que tener en cuenta que el usuario muchas veces llena la encuesta de satisfacción. De manera adicional, en la encuesta de satisfacción debe existir un espacio en la cual el usuario pueda poner sus observaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente tendremos que entrar a revisar cuáles son las observaciones de la encuesta de satisfacción para también medir diferentes aspectos del servicio de información atención al usuario. Y por tercero, pues está ya la sugerencia o la observación como tal, en la cual nosotros podemos llegar a detallar cuál es cuál es el causal de la queja, el reclamo, la insatisfacción que tiene el usuario o en que estamos bien y el usuario decidió felicitarnos o eh, generar una motivación a que sigamos prestando el servicio así, ¿cierto? Básicamente en esos tres puntos entonces vamos a estar profundizando en el segundo espacio de la clase, vamos a llevar la clase en espacios para que ustedes no se cansen, entonces vamos los primeros 20 minutos, por ejemplo, es como las características específicas del servicio de información y atención al usuario, en un segundo escenario ya nos vamos a fortalecer en el tema de cómo cada uno de esos aspectos funciona para el servicio de información y atención al usuario y cómo yo puedo exponer la necesidad de cada uno de esas características del servicio, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte de la clase vamos a hablar de cada una de esas características de manera más profunda. Vamos a revisar cómo es el procedimiento y el trámite, por ejemplo, de las quejas y de los reclamos. Vamos a verificar tiempos de respuesta, ¿cierto? Porque eso también es importante. Después de que el usuario me escribe, me genera una satisfacción, una queja, un reclamo, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Entonces vamos a mirar todos esos escenarios y vamos a hacer un análisis más profundo de cada uno de las características del servicio. ¿Listo?
Ya nos volvemos a ver. Aprovechen y repasan este pedacito. Ya les voy a mandar también la presentación para que la tengan en cuenta.